¿no? Ya. Bueno, pues como cada 15 días que yo creo que ya se ha hecho costumbre de que nosotros estemos aquí de hablando, unos lo podrían considerar charla, otros lo consideran una vaina muy aburridora, pues eso ya depende de las personas que nos ven. Entonces, bueno, pues los mismos de siempre, no hay nada, no hay nadie nuevo. Entonces, pues Carlos Vera, que ya saben que es abogado especializado en derecho procesal, María Jimena, que también es abogada, y un anuncio se va a graduar muy pronto de la especialización en derecho comercial. Yo creo que eso había que decirlo, Jimé. Perdón si me eché al Gracias, agua, Juan. pero eso Gracias. había que decirlo. Ya se está especializando terminó su especialización en derecho comercial, y pues las felicitaciones, y pues yo que soy estudiante de derecho. Entonces, decidimos tocar este tema hoy porque me parece a mí y a mis compañeros, y yo creo que para la sociedad en general, es un tema bastante polémico, y más en este momento en el país, donde se está dando ese debate sobre qué tan legal es, qué tan conveniente es o qué tan eficaz es la cadena perpetua como pena de castigo, digámoslo así en palabras sencillas, como forma de castigo para delitos sexuales. Entonces, nos enfocamos más que todo en dos películas. Entonces, la primera que vamos a hablar es de Papillon, es una película dirigida por Franklin J. Schaffner y tiene dos protagonistas muy clásicos del cine aproximadamente de los 60, 70, del Hollywood antiguo del siglo XX. Steve McQueen, que yo creo que muchos lo han escuchado, es un referente del Hollywood de esa época, de la época de oro de Hollywood, y Dustin Hoffman. Es curioso, porque es que es una película como casi todas, o bueno, casi todas las películas buenas, a mi parecer, basada en un libro, en una novela homónima, de Henry Sherrier, era francés. Entonces, es de 1973, es un poco larga, a mí me pareció larga, pero en sí tiene la misma duración de casi todas las películas. Entonces, no sé, Carlitos, usted que es el más elocuente para este tema del arte y más de todo el arte cinematográfico, si quiere comenzar diciendo algo, dando como una pequeña reseña de la película. Claro que sí. Hola Dani, hola Jime, ¿cómo están? Jime, felicidades por tu grado. Gracias, Carlitos. Ya será pronto. Qué rico estar otra vez en este espacio de nuestro cuarto directo. Bueno, la película. Papillón. Sí, como lo decía Daniel, el protagonista, Steve McQueen, de nombre francés, o sea, el personaje que hace Henry Charrier. Y a este tipo pues lo meten a prisión, lo mandan a prisión. Estamos hablando de un espacio de tiempo como un contexto de un año, tipo 1910, 1920 tal vez, que empieza toda esta historia. El tipo lo mandan a no sé si estoy diciéndolo de forma correcta, pero pues a las cárceles, a los penales de la Guyana francesa, aquí cerquita, aquí al ladito, en América del Sur. Abajo de Y Venezuela. sí, exacto. Entonces, uh, lo, yo creo que eso también, eso lo repiten en de Shawshank Redemption, que es la otra peli de la que vamos a hablar. Pero entonces él dice que es inocente. Lo mandan a la cárcel por un asesinato que él dice que no cometió. Y ahí empieza su via crucis, pero o sea, no creo que sean como, no sé cuántos son las estaciones del via crucis. El cuento es que es una cosa súper larga. O sea, el tipo sufre cantidad de vejámenes. Es bien interesante porque la película está situada aquí en el Caribe. Entonces, como que uno, de pronto uno la siente un poquito más cercana, pero la película en sí es súper, como es de, se siente mucho la fuerza de la naturaleza, como esa naturaleza que reduce a un ser humano, no solo sometido a prisión, esta prisión también como un poquito desértica, o sea, está en el Caribe, pero como que se siente, es un calor impresionante, una cosa que, mejor dicho, Árida. sí, exacto. Pero también la fuerza de la naturaleza se siente mucho en esta película. Y pues acá, alerta de spoiler, ya están advertidos, este tipo se trata de fugar,
En la primera ocasión lo atrapan, ahí en la película lo explican al comienzo. La primera fuga son 2 años de prisión adicionales, pero más heavy porque los mandan a un calabozo, no es la misma prisión con la que venían antes. Y ya en una segunda ocasión, si se llegan a intentar fugar, son 5 años. Entonces, esto lo sufre el protagonista de la película, Steve McQueen, pero ya nos adentraremos en eso de la fuerza y yo creo que lo más importante de este directo es como tratar de ver lo que una prisión, una institución autorizada desde lo jurídico puede llegar a reducir a una persona, que es una cosa bien increíble. Yo creo que eso como de abrebocas, Dani. Sí, o sea, Carlito, lo que tú dices es muy cierto. Y es una relación que encuentro en las dos películas, con que las dos, la esperanza es como el tema central, digámoslo así, el tema central oculto de las dos películas. Porque en esta Papilón, pues es la persona que está en las colonias francesas, en las prisiones malsanas de la selva, pero él sigue manteniendo su ¿cómo lo podría decir? Su La esperanza. esperanza de poder salir de ahí y su posición de que él es inocente y que él no ha cometido ningún tipo de delito. Y que los dos, digámoslo así, los protagonistas tienen como otro ayudante, otra persona. En este caso es Degas, no sé si lo pronuncié bien. En Sí, el otro no recuerdo cómo se llama el otro, en la otra película, el papel que hace Morgan Freeman, pero es como Red, el amigo, Red. como el parcero. Sí. Entonces, es como eso, o sea, el primero, en la primera, que yo creo que es la Papilón, que es la que más le pega a Colombia, que en las condiciones infrahumanas en que se está viviendo en las cárceles en este momento, es como la más interesante de estas. Jimeno, sé, ¿tú quieres, cómo, cómo te pareció el tema de la película? Bueno, en sí la película me pareció un poquito lenta, sí, o sea, como no sería de mis preferidas, pero la historia sí es muy chévere. O sea, la historia sí es muy buena y lo que tú dices, Dani, yo creo que me leería más el libro que verme la película realmente. Pero Casi siempre es eso. sí, pero que me pareció interesante y que recalco de lo que había dicho también Carlitos es que la persona era, pues según lo que él mostraba en la película, él era inocente. ¿Sí? Y aún siendo inocente, pues tuvo que sufrir todo este tema, tuvo que, pues intentar fugarse, se intentó fugar y no lo logró 2 ocasiones, 3 ocasiones. Al final, con su intento de fuga final, pues fue una fuga que supuestamente fue exitosa, según lo que cuentan, pero que fue muy dura, o sea, el tipo vivió en alta mar varios días, o sea, es un tema muy complejo y yo lo traigo a colación el tema de la justicia, de lo que realmente nuestras instituciones, y ahí pues incluyo la colombiana, eh, el trabajo que viene realizando sobre quién en realidad sí merece ir por ejemplo, tener prisión y quién no. ¿Sí? Nosotros en Colombia no tenemos una justicia que de verdad funcione en ese sentido, porque creo, y no solamente porque lo crea yo, sino porque lo he visto, muchas de las personas que están hoy en las cárceles no son personas que efectivamente hayan cometido algún delito, ¿sí? O sea, la justicia está fallando en ese sentido y ha fallado durante mucho tiempo. Ha fallado durante mucho tiempo en muchas partes del mundo. No sé por qué de pronto acá damos a veces por hecho que quienes están en las cárceles son personas que sí tuvieron que cometer los delitos por los que fueron enjuiciados o son personas que sí merecen la pena que les dieron. ¿Sí? Hay muchas personas que yo creo que por esas falencias de la institución o de todo ese gremio de instituciones que conforman la justicia penal, no solamente en Colombia, sino en el mundo, pues hay gente que de verdad no merecería estar allá. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, que las penas las estamos tratando de incrementar o estamos tratando de ser más, no sé cómo decirlo, como más ¿Duros? fuertes, sí, más severos, eh, pues creo que primero como que nos estamos olvidando de esa parte primordial o esa parte principal que irían al comienzo de todos estos procesos,
y es efectivamente la justicia funciona de tal manera en que yo podría pues castigar a una persona en esta magnitud, ¿sí? Que es, yo creo que lo que rescato un poco de esta película de Papillon. El planteamiento que haces es interesante, Jimé, porque es que siento yo, no sé, tú me corregirás si lo tomé por el lado que no es. Tú haces como esa comparación de la indignidad, digamos así, de la base indigna que tienen las prisiones y el imaginario colectivo de que todos los que están en la cárcel son unos bandidos. No hay que negar que en su mayoría, pues sí, pero lo que tú dices es muy cierto. Hay algunos que están allá inconscientemente, ellos ni siquiera saben por qué están allá. Otros que están por simples venganzas personales, otros porque estaban en el lugar y en el momento equivocado. O sea, me parece bastante interesante tu punto de vista. No sé, Carlitos, ¿tú qué piensas sobre lo que dijo Jimé? Pues Dani, o sea, dame un segundo. ¿El LOL? Yo creo que da como la posibilidad de uno ponerse a pensar en el tema de lo del error judicial. Um, Muchas veces nosotros creemos que una persona que fue mandada a la cárcel ya está marcada de por vida y no consideramos el hecho de que somos seres humanos y que por lo tanto siempre estamos en constante cambio, ¿cierto? Eso desde una perspectiva de una persona que es culpable y que merece, que existe un tema que se llama retribución, ¿no? En derecho penal. Pero se deja muy de lado con este tipo de debates el hecho de que la justicia también falla, porque la justicia en últimas es hecha por seres humanos y errar es de humanos. Entonces, yo creo que es una de las perspectivas por las cuales yo por lo menos no puedo estar de acuerdo con una figura como la de la prisión perpetua, porque entre tantas cosas que ya hablaremos de esto un poquito más adelante, no toma en consideración el hecho de que la justicia falla, de que la justicia muchas veces se descacha y que es un hecho inevitable. Y es por eso que uno ve ya, digamos, hablando un poquito tema un poco más judicial, uno ve que luego de que un preso estuvo en prisión y lo liberaron, el preso va y le reclama al Estado y esto pues cuesta un montón de plata para pues, el erario, ¿no? Pero entonces es un punto que no se tiene en cuenta, que no se tiene en cuenta a la hora de que este tipo de iniciativas nazcan, florezcan y rindan frutos en el Congreso. O sea, ¿dónde quedó este punto tan esencial de como lo digo, entre tantos que pueden haber respecto de una prisión perpetua? O lo que sucede en Estados Unidos, yo creo que este caso ya lo hemos hablado acá, que fue el que inspiró esta otra película de Milagros Inesperados, que fue un chico de 12, 13 años al que lo consideraron culpable y lo condenaron a pena de muerte, y luego muchos años después se dieron cuenta de que este muchacho era inocente. ¿Qué hacer en esos casos? O sea, ya puede existir un pago por parte del Estado, puede existir un reconocimiento, pueden levantar un monumento, pero el sentimiento, el dolor que eso causa en una familia, porque es una persona que se ha ido y que se ha ido equivocadamente, se ha ido injustamente. Entonces, no toman en consideración esas cosas, pero yo creo que también es un poquito muy arraigado eso en la cultura colombiana. Yo creo que es muy fácil señalar, ¿cierto? Es muy fácil señalar y uno mira de reojo, o sea, de pronto, no sé ustedes si les ha sucedido en la vida, si han visto una persona que estuvo en prisión. Es muy fácil caer en el prejuicio, es muy fácil caer en ese sentimiento como de, parce, este man estuvo en prisión, que no es lo correcto. Y yo creo que en ese sentimiento también caen los congresistas y la gente que apoya este tipo de iniciativas, ¿no? Yo creo que eso tendría que decir Dani. Yo, bueno, por mi parte, yo trato y analizo el punto que ustedes dos plantean, que a pesar de ser de diferente punto de vista, se unen en un solo punto y es que no sé, interpreto que los dos creen que Colombia, primero, no está preparada jurídicamente para afrontar un desafío como este tipo.
O sea, es decir, no tiene las suficientes herramientas jurídicas, criminológicas e investigativas como para poder declarar con total seguridad de que una persona es culpable, mucho menos para condenarla a toda una vida en prisión. Partiendo del hecho, es lo que le entiendo a Jimé. Y a Carlitos, lo que le entiendo, aparte de lo que dice Jimé, la falta de preparación jurídica y penal, por decirlo así, de investigación, el pueblo colombiano no está preparado para este tipo de situaciones, porque algo así se formaría una especie de casa de brujas. ¿Entiendo eso? ¿Si estoy interpretando bien? A mí se me cayó el internet un momentico, Dani, qué pena contigo, si puedes volver a repetir eso. Te escuché lo de Casa de Brujas, mi internet, lo Es siento. que tu posición, Carlitos, es como la sociedad siempre va a señalar a una persona, siempre Sí, va a pedir sin detenerse a pensar antes, o sea que se formaría como una especie de casa de brujas y es lo que hemos visto, que el famoso escarcheo por redes sociales, ya ok. la sociedad sin detenerse a pensar el por qué, el cómo, el cuándo y en dónde va prejuzgando a la persona, se podría llegar a cometer un tipo, una especie de casa de brujas en donde se solicite al Estado o a la justicia métalo a cadena perpetua. Sabemos que es diferente por casos específicos lo que se está tramitando en el Congreso en este momento, pero pues el público en masa no entiende esto. El público cree, a los más bandidos los van a meter en cadena perpetua. Entonces tú planteas como un tipo de señalamiento, un tipo de cacería de brujas, en donde todo el mundo va a entrar como una especie de fiebre jurídica por la cadena perpetua y no se van a detener a pensar en todos los aspectos que influyen en cometer un crimen en el actitud de una persona, ¿así es lo que Vale, entiendo? total. Y Y fíjate, mira, dale, Jimé, perdón, dale. Dale, Carlitos, Jimé. no, es que es para no perderme la última parte de lo que decías de la cacería de brujas, porque pues yo no quiero sonar mal, pero digamos que esto lo viví de cerca en algún momento en el que me tocó hacer ciertas cosas em, de bienestar, en bienestar familiar y bueno, como unos temas también de familia. Y resulta que en estos tipos de delitos, por ejemplo, de abuso sexual, no lo hablo tanto por niños, ¿sí? Que es de pronto el tema en el que estamos, sino abuso sexual normal, digamos, de entre parejas y ese tipo de cosas. Muchas veces, no la mayoría, no sé cuántas exactamente, pero muchas veces las mujeres sí somos las que mentimos al respecto, ¿sí? Por venganza, porque queremos hacer quedar mal al hombre que tenemos a nuestro lado, porque, o sea, esas cosas también pasan. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Por esa misma cacería de brujas, muchas veces ya la fiscalía o las personas que tienen a su cargo la investigación ya dan por hecho que eso sucedió, ¿sí? Ya dan por hecho que ese hombre que supuestamente perpetró esa acción punitiva, por así decirlo, el que hizo ejecutó el abuso sexual o lo que fuera, ya dan por hecho que eso es así y que es verdad. Y eso muchas veces no se investiga a fondo porque damos por hecho que las mujeres sufrimos de este tema. Claro, por supuesto, habrán muchas y millones que sí sea cierto y lo que sea, pero creo que este no es un tema de que sí sea mujer o que sea hombre, porque entonces se vuelve eso que tú dices, Dani, se vuelve como esa cacería de brujas, saber quién es apto para recibirme una pena de esta magnitud. ¿Sí? Y se olvida un poco de ese proceso que se debe seguir, ese debido proceso que se debe seguir también en la parte penal. Pues ahí ya Carlitos sabrá más que yo sobre ese tema, pero creo que sí lo hace perder, o sea, lo desdibuja un poco. Dale, Carlitos, ¿y tú qué ibas a decir? Tú ibas a decir algo, ¿cierto? Sí, 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 Carlitos. fíjate respecto, estaba tratando de hilarlo un poquito con el tema del momento histórico que se vivía en la película de Papillon, que pues siglo XX, y fíjate que algo que a mí como para no salirme del tema, una precisión chiquita, algo que a mí me impresiona un poquito de esto, o me impresiona tal vez mucho de esto, es que no estamos hablando de que este tipo de centros penitenciarios existieran en un país de Latinoamérica, o sea, me refiero como Colombia, Argentina, México, ni nada por el estilo. Estamos hablando de Francia, que uno no necesita ser un abogado. Desde el colegio ya uno le están enseñando en Francia, la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, todo este cuento, en donde nacen en la tierra de los ideales modernos de la democracia,
estaban este tipo de figuras, estaban este tipo de lugares, este tipo, me está sonando la alarma, la pasta. Que te despiertes. Yo lo apago. Ya, no me estoy tomando ninguna pasta. Entonces, a lo que voy es que este tipo de cosas... Embarazo. Entonces, este tipo de cosas surgen en estos lugares, es aquí de donde nacen, es de donde vienen, el panóptico, la figura del panóptico, Jeremy Bentham, el inglés, ¿cierto? Entonces, de allá es de donde vienen, y quiero hilar esto con algo que ya vienen diciendo en el chat. Margarita Guzmán dice: la cultura del castigo y en especial la pena privativa de la libertad es estéril. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece, y esto es un concepto que yo sé que me pueden atacar por todo lado, pero la prisión en últimas, si no cumple con su función principal, es todavía una institución válida en el contexto en el que vivimos. Sí, exacto. Entonces, ese tipo de debates hay que darlos, y bueno, pues lo estamos dando en este espacio, pero no se dan en los lugares en donde se tienen que dar, en las altas esferas, en Corte Constitucional o Congreso de la República o no sé, juzgados, sí, como que... En donde deberían darse. Exacto, entonces, eso por un lado. Y ya volviendo al tema de lo de la cacería de brujas, yo creo que en Colombia se tiene la falsa idea de que el derecho es la solución a todo. Yo me acuerdo de un profesor que a mí me decía, el derecho está inmerso en todo. Y yo no sé, a mí esa idea no me cuadra, a mí esa idea no me cuaja. Y lo mismo viene con estos temas. Esta es el querer de la sociedad de ver algo solucionado a través de una vía que no es la efectiva, que es el derecho, que es la figura de la prisión perpetua. Y ahí es donde uno cree que cazando brujas, persiguiendo delincuentes, metiendo gente a la cárcel, aumentando el hacinamiento carcelario, es que uno cree que este tipo de cosas se van a solucionar. Y estos son problemáticas arraigadas, pero al tuétano de nuestra sociedad. La gente dice: hagamos más cárceles, y sí. si no caben, entonces construyan. Y No vuelve, tiene y fíjate que Xiomara, nuestra buena amiga Xiomara, entonces ella dice, entonces Xiomi dice: la prisión punitiva es, a mi juicio, populismo punitivo. La prisión perpetua es total, porque de esto ya hablarás tú más a fondo, Dani, pero es la vía del político de ganar réditos y hacerle creer al pueblo que se están creando herramientas efectivas, cuando es todo lo contrario, Carlitos, yo quiero hacer un énfasis en el chat en los comentarios de live. Se está dando un debate, me parece a mí muy interesante. O sea, Margarita Guzmán Ramírez nos dice en palabras... Perdón, yo digo quién es. Margarita Guzmán, ella es abogada de La Sabana, especialista en Derecho Penal del Rosario. Pues casi nadie. Se nota. Sí, no, pues apenas. Mira, ella nos dice, en palabras de Loic Wacan, las prisiones se reducen a ser depósitos de pobres. La cárcel es una institución vergonzosa. Desde 1998 se declaró el estado de cosas inconstitucional. Sin embargo, al ser los PPL, no sé qué es PPL, si nos podrías explicar, cuerpo de custodia, no votantes, no están ni estarán en las prioridades de las agendas políticas. Y en eso último se enlaza con lo que nos dice Xiomara, que es que la prisión perpetua, al juicio de Xiomara, es populismo punitivo. Yo creo que mi opinión, ya desde el punto de vista de la película, Margarita y Xiomara la juntan en una forma, digámoslo, en un resumen general de las cosas. ¿Y por qué? Para mí, primero, en Colombia, digámoslo, todas las prisiones buscan, porque a pesar de que se den esas teorías de que la prisión es una resocialización, busca la resocialización del individuo para que pueda ser una persona que le aporte a la sociedad. O sea, es como un discurso muy utópico y un discurso bastante soñador sobre lo que verdaderamente son las prisiones. Hasta en los países más poderosos y más ricos del mundo, que tienen un sistema judicial y un sistema penitenciario fuerte, se ven las injusticias. Y aquí lo vemos precisamente en las películas. En la primera película, Francia era una potencia, era un imperio, pero sus colonias de presidiarios eran bastante indignas, bastante inhumanas. Y lo mismo pasa con Inglaterra su momento, cuando Australia era una colonia penal. Entonces, en sí eso no tiene nada que ver con el país si tiene más o menos recursos.
Obviamente las prisiones de ahorita, el panóptico que dice Carlitos, que es un modelo de cárcel aquí en Colombia, y más que todo creo que es francés, no estoy seguro, si cometo alguna burrada, pues perdón, pero el concepto de panóptico en arquitectura es una construcción de piedra, una mole gigante, cuadrada, con una cruz en el centro, con las celdas y con patios centrales. Esto con la intención de que el guardia, desde las esquinas del cuadrado y desde el centro, pueda tener una visibilidad de toda la construcción y una vigilancia para los presos. En Colombia lo tenemos en panóptico, que es el Museo Nacional, y el que vaya al Museo Nacional va a poder ver la construcción y el tipo de arquitectura que es. Y es más, hay una celda muy pequeña, imagínense, el frío de Bogotá del siglo XIX y a principios del siglo XX, que era mucho peor que el de acá, en una celda de piedra y de piso de piedra. O sea, sería y encerrado y solo tener contacto con la humanidad por medio de una ventana. Y recuerdo un dibujo que hay en una pared, que es un dibujo de un preso, y se logra ver la cúpula de la catedral primada en ese momento. Sabemos, ya ahorita no se ve desde ahí, obviamente por los edificios del Centro Internacional, pero en su momento era el edificio más alto de Bogotá, entonces se podía ver ahí. Y es como esa deshumanización del individuo. Tú y yo alguna vez escuché, no recuerdo, creo que fue en una película, que cuando uno entra a una cárcel ya no es un nombre sino un número. Entonces, el preso número tal, o sea, te quitan tu nombre. Y lo que dice Margarita, solo caen pobres, y es verdad. O sea, el rico no cae, y si el rico cae a la cárcel, cae con una manada de prebendas, y más en Colombia, que si no cae a la cárcel con prebendas, cae a un club o a una institución militar, como vemos que ha pasado con Samuel Moreno, con Andrés Felipe Arias, el que, digámoslo así, en forma castiza, el que chupa cana, como dicen dentro del imaginario colectivo. Los que pagan una pena privativa de la libertad casi siempre son los pobres. El ladrón que se robó un celular, el muchacho que llevaba, digamos, los 2 kilos, bueno, mentira, 2 kilos es mucho, 5 o 10 gramos de cocaína, no sé si está dentro de la dosis personal, creo que la dosis personal es 50, aumentémosla, que llevaba una libra, ya digámoslo que una libra es alto, que llevaba una libra de cocaína cuando simplemente era un enlace. Los que de verdad mueven el negocio, los las que cabezas no. bandidos, ellos están muy bien guardados, tienen el poder económico y político para poder pagar un abogado tipo Abelardo de las Priella, que aunque es un perdedor, pues sabemos que él mantiene sus contactos y casi siempre los logra salvar. Entonces, es verdad, las cárceles son una, digámoslo así, una forma de castigo al pobre por ser pobre esencialmente. Y algo que recuerdo de mi profesor de penal, Juan Carlos Lloreda, yo creo que alguno debe conocerlo, es muy bueno. Él nos decía a nosotros, en palabras medio coloquiales que no voy a decir acá, pero él le decía al preso, tras de que es pobre, tiene 3 persiguiéndolo, porque es que es desde una nomás partiendo del prejuicio social de si lo están investigando, si tiene un proceso abierto es porque es un bandido. Comenzando desde ese punto, y eso contando con suerte de que no le declaran prisión preventiva, es que se llama, no recuerdo muy bien el término, lo que se hace en la audiencia de control de garantías y legalización de captura. Bueno, que no lo mandan a la cárcel mientras está la investigación, contando, si lo mandan a la cárcel, o sea, tú ya tienes que pelear contra 3 personas que te están atacando. Primero, la víctima, si hay víctima. Segundo, la fiscalía. Y tercero, el juez, porque para nadie es un secreto que la mayoría de los jueces ya van predispuestos y van con el fallo hecho. Desde un principio ya en su mentalidad, este man es un bandido. Entonces, es la pelea de una persona débil que muchas veces le ha tocado con un abogado de oficio contra todo un sistema estatal con todos los recursos para defender. Los abogados de oficio les importa 5. Exacto, es para atacarlo a usted. En cambio, usted con un abogado de oficio va a poder tener siquiera una oportunidad. Entonces, partiendo del hecho, en Colombia. Y segundo, lo que dice Margarita también, el estado de cosas inconstitucionales. O sea, el estado de cosas inconstitucionales, ni siquiera la Corte Constitucional declaró las cárceles en una crisis humana y en una crisis que afecta directamente a la dignidad humana, a la salud y, digámoslo así, yo creería también al libre desarrollo de la personalidad, porque precisamente porque la cárcel es un método supuestamente
de resocialización. Si tú te vas a resocializar, es resocializarse dentro de tus parámetros y dentro de tus creencias que puedan beneficiar a la sociedad. Y en las cárceles colombianas eso no pasa. Las cárceles colombianas eso es una universidad del crimen. Si tú eras malito, sales allá siendo un malandro porque te juntas con otros que sí son culpables y que sí están allá por delitos cometidos, pero también por la misma causa de nació pobre, no tuvo oportunidades, le tocó ponerse a robar, se dio cuenta que era fácil y terminó cayendo en malos pasos. Y ya para finalizar, enlazo lo que dice Xiomara, que es populismo punitivo, y aquí se puede verificar por qué se aprueba o se discute la cadena perpetua, pero no cómo solucionar el estado de cosas inconstitucionales en donde recayó el hacinamiento carcelario. ¿Por qué no se discute eso? ¿Cómo vamos a pretender tener una cantidad de personas, porque sabemos que los delitos sexuales en contra de menores en Colombia es alto? ¿Cómo vamos a tener en Colombia una cantidad de gente encerrada durante toda su vida en cárceles que ni siquiera tienen las condiciones dignas para los presos que están allá por pocos años, es decir, 5, 10, 15 años en comparación con la pena, con la cadena perpetua? Son pocos años y no tenemos una infraestructura necesaria para ellos. ¿Cómo si la vamos a tener para que paguen penas de toda la vida, por toda su vida? O sea, es bastante incoherente y se cae en un populismo punitivo porque es lo que la gente quiere. La gente dice violadores, degenerados, bandidos, y tanto así, que recuerdo el proyecto que hizo Gilma Jiménez, que ya, pues, ya murió, de en su momento de exponer a los acusados o a las personas que ya pagaron su pena por delitos sexuales en unas pancartas grandísimas en la calle, que la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional porque, pues... Tenía un nombre, eso Sí, el muro de la vergüenza, creo que se llamaba. no me acuerdo. Creo que se llamaba así, el muro de la vergüenza. Pero se declaró inconstitucional. Entonces ahí vemos, obviamente, ya más adelante hablaremos desde el punto político por qué se busca esto o por qué nosotros creemos que se busca esto, porque es un tema de debate. El populismo punitivo que se está tramitando y que se tramitó en el Congreso, gracias a Dios la Corte Constitucional lo va a tumbar, pero lo que se tramitó en el Congreso de la pena perpetua, o sea, aprueban las penas de cárcel perpetua, las penas privativas de la libertad perpetuas, pero no se dedican a solucionar el grave problema de hacinamiento y de salubridad que están viviendo las cárceles. O sea, para mí es exactamente lo que dice Xiomara y lo que dice Margarita Guzmán, tienen la total razón. Y pues va a leer los comentarios. Eduardo Díaz, nos, que es el Museo Nacional. Xiomara dice, de acuerdo con Dani, o sea, yo, en realidad las cárceles no funcionan como resocializadores. Es más, en Colombia el índice de reincidencia es bastante alto, el 47%. Y Andrés Felipe Parra me aclara que es medida preventiva intramural. Xiomara dice, no somos Suecia, por ejemplo, que tienen cárceles que funcionan como resocializadoras. País que tiene sus cárceles con una tasa de ocupación muy pequeña, para llegar allá nos hace falta mucho en transformación social y en economía también, creería yo. Andrés Felipe Parra dice, y que además representan un gasto permanente del Estado, exactamente. Y sí, se llamaba el muro de la infamia. Entonces, ya partiendo del hecho, ¿tú opinas algo más, Carlito, sobre este tema? Que desde tu perspectiva, ¿cómo ves el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso? Teniendo en cuenta la película, las formas de mostrar la cárcel, lo que nos dicen las personas que están en los comentarios y lo que hemos dicho tú, Jimé y yo. Pues, Dani, bueno, aclarar que el acto legislativo ya está para sanción presidencial, ya agotó los trámites y todo el cuento. Entonces, pero, Carlitos, ¿sabes qué? De una vez ya que estás haciendo como esa aclaración, perdón, ahí interrumpo, sí, pero no, es que yo creo que es preciso para que de pronto expliquemos también las personas que no han tenido la oportunidad de leer como tal lo que se proyectó en ese documento, de pronto explicar de qué se sí, trata esa cadena perpetua, porque total. que la persona toda la vida va a estar allá, no, sino explicar de pronto de qué se trata. Sí, modifica el artículo 34 de la Constitución Política. El artículo 44 que dice, se prohíben las penas de destierro, de prisión perpetua y de confiscación. Va a quedar que se prohíben las penas de destierro y de confiscación, y que se crea algo que llaman, no sé, eso ya como que la política se amaña mucho con
con la precisión, con la palabrita. Entonces le colocan que se crea la prisión perpetua revisable, ¿no? La revisable, con el fin de que, bueno, prisión perpetua, eso también lo va a decir el artículo, que solo va a ser aplicable para los delitos de abuso sexual, homicidio y secuestro sobre menores de edad, y que el condenado va a tener la posibilidad de que su prisión perpetua se le revise a los 25 años. Eso va a ser estándar, a los 25 años. Eso es lo que dice el acto legislativo, y también agrega que el Ejecutivo, el gobierno, va a tramitar, porque pues esto no es solamente desde Constitución, esto necesita cambiar un montón de cosas desde Código Penal, Código de Procedimiento Penal, cantidad de vainas. Entonces el Ejecutivo va a ser el encargado de eso. Eso en esencia es lo que dice el acto legislativo. Pero ahora viniendo a la pregunta que me hacía Dani, fíjate que el derecho penal digámoslo como, sí, hace 100, 200 años, era un derecho que se venía entendiendo como un derecho penal de venganza. Y esa figura todavía existe, que se llama lo de la retribución justa, de que como yo estoy cometiendo un delito, pues se legitima al Estado en su ejercicio de poder en castigarme, ¿cierto? Y esa es la concepción que se tenía hace 100, 200 años, y esa es la concepción con la que conviven las dos películas, diría yo, pero más que todo Papillon. Y lastimosamente esa tara la seguimos cargando hoy encima. Hoy en día se cree que el derecho penal está hecho es para vengarse, para castigar, para reducir a su menor valor a una persona. Y eso es algo que relacionado con imágenes me impresionaba mucho de la película. Yo no sé si ustedes se fijaron, pero en las dos películas, los dos protagonistas, hay escenas que es tan fuerte el poder que se ejerce sobre ellos que se acurrucan, en posición fetal, entonces se reducen a su expresión más mínima, la más pequeña expresión de ser humano, que es acurrucarse así. A eso se reducía, o ese era el entender del derecho penal antes. Y fíjense que lo que estamos hablando de resocialización no es algo nuevo. La resocialización ya nace, o sea, era una teoría. Sí, Papillón es una excelente película, dicen ahí en los comentarios. Ya es una teoría que viene desde los 60, si alguno de los dos me corrigen, Pacto de San José, Convención Americana de Derechos Humanos, año 69. Ya el artículo, si no estoy mal, el 5, numeral 2 o algo por el estilo, decía que el objeto, la finalidad de la pena es la reforma y la readaptación social del condenado. Esos son los fines de la pena para la concepción americana de derechos humanos. Y esto, el 69 ya son hace 50 años, y hoy en día seguimos creyendo que la pena, o que una pena de prisión, es con el fin de que una víctima se sienta bien, con el fin de que la sociedad vea que se está reprendiendo. Y eso no es así. Yo creo que cargamos esa tara que vemos en esas películas, Dani. Esa es como mi consideración respecto de lo que tú me preguntas. Dale, Carlitos. Y ya para finalizar esta película y con todo lo que hemos dicho, ¿qué opinas tú, Jimmy? Desde lo que hemos dicho todos y poniendo como comparación la película. Pues creo que tenemos ya como las suficientes bases para hacerle entender de pronto a las personas que nos están viendo que ninguno de nosotros tres está de acuerdo con esta... Es sutil. Sí, sutilmente estamos diciendo eso. Y lo estamos diciendo con... Listo. Lo estamos diciendo como con todo este tipo de argumentos que estamos tratando de armar entre todos y entre las personas que nos están comentando en el live, porque creo que todos tenemos una misma visión del tema, y es que no se trata de la pena, ¿sí? O sea, nosotros no lo estamos hablando desde la última ratio, ¿sí? No lo estamos hablando desde lo último, desde la última opción, que es la pena, sino que lo estamos hablando desde el principio, desde el concepto, desde el primer momento en el que de verdad se debería juzgar, por decirlo así, a una persona en cualquier tipo de sociedad, ¿sí? Y es ese motivo por el cual lo lleva a hacer eso, es toda esa cadena, digamos, de situaciones que llevan a la persona de pronto en un país como este
a cometer ciertos delitos y el motivo por el cual esa persona debería ser juzgada adecuadamente y a pesar de ser juzgada, ser investigada adecuadamente. Una vez con el debido proceso ya, digamos, hecho, que esa persona efectivamente tenga una pena que sea, que cumpla con esa finalidad de la resocialización, que es lo que estábamos también hablando, porque es obvio y creo que a pesar de no tener, digamos, una cercanía con estas personas que hayan sido recluidos o que sean exconvictos o lo que sea, pues uno puede notar que es muy poca la gente que de verdad logra resocializarse y logra tener una vida normal después de un tiempo en prisión. Y por último, estamos dejando como, bueno, y la explicación de la cadena perpetua en Colombia es esta. Entonces yo creo que ya la gente puede mencionar esos varios espacios o esos varios segmentos de tiempo y de situaciones que hay antes de entrar a decir si es necesario o no es necesaria una pena como esa. Y Dale. eso pues también lo podemos ver en la película, o sea, lo que decía Felipe Parra, tremenda película, pues lo que les digo, para mí fue un poquito lenta. A mí Pero creo también, que lo confieso, sí, a un mí poquito me lenta. dio medio sueñito. Sí, A mí me gustó. lentica, pero, Es lento, pero me gustó. pero la historia como tal, pues obviamente Y es eso muy es más. buena y además que muestra todo eso, o sea, de verdad como esa parte desde soy inocente, es decir, falló todo lo anterior, ¿sí? Falló esa investigación, falló ese concepto de su locación de pronto ¿cómo se dice?, social o su locación demográfica, porque pues no importó que la persona sea francesa o de donde sea. O sea, falló todo eso antes, la persona fue mal juzgada y ahora entonces me van a juzgar 20 veces porque lo juzgaban y lo volvían y decían y volvían y decían y lo metían allá en el calabozo y lo volvían a sacar y miles de años allá en ese pobre hueco metido Una selva. porque no quería decir quién era el de los cocos, porque no quería decir quién era el del no sé qué, o sea, ya una serie de situaciones que, sí, que además hicieron que la persona sufriera una degradación aún peor. Entonces, pues creo que es lógico de pronto lo que queremos mostrar acá y es todo eso que va antes y que antecede a llegar y decir, sí, esta pena me sirve o no, esta pena definitivamente no sirve. Bueno, y ya con esto, me parece a mí que hacemos como una cama muy, muy fuerte o una base muy fuerte para poder hablar de la segunda película, que a mi juicio, para mí, ya cada uno tendrá su opinión, para mí es la mejor de las dos. En inglés se llama The Shawshank Redemption, no sé si lo digo bien, mi inglés es muy mal, Carlitos me corregirá que Showtime Redemption, pero si sí, está bien. Cadena perpetua. En español es Sueño en Fuga, bueno, en español de Latinoamérica, ¿no? Porque en España, como siempre cambiándole el nombre de las películas, allá se llama Cadena Perpetua. Pues yo creo que es más exacto el título en España que aquí en Colombia, en Latinoamérica, perdón. Bueno, entonces Sueño en Fuga, esto, y los dos tienen una característica, y es que salen, o sea, su génesis es un libro. Papilón, pues del libro del mismo nombre, Papilón, y esta es basada en una novela de Stephen King, o sea, El Rey del Misterio, sí, sí. que es una novela corta, raro en Stephen King una novela corta, pero se llamaba en el libro Rita Hayworth, que era una actriz, precisamente ese Hollywood de los 40, 50, y la redención de Shawshank, bueno, no sé, Rita Hayworth y la redención de Shawshank se llamaba el libro. Entonces es como lo mismo que Papilón, la mirada optimista, la mirada de yo puedo, yo soy capaz, no todo es malo. Y aquí ya ligo yo, desde un principio en la película se ve, en la escena cuando llega el protagonista a la cárcel y el papel que interpreta Morgan Freeman le dice, o sea, lo mejor que puede hacer aquí es perder la esperanza, porque es que usted se está sosteniendo de algo que aquí no es posible y que lo va a afectar más de lo que lo va a beneficiar. Entonces, esta película es de 1994, es estadounidense, fue escrita por Frank Darabont y protagonizada por Tim Robbins, que es el papel del banquero que acusan injustamente, y Morgan Freeman, que es el amigo del banquero, y se vuelve como el compañero y al mismo tiempo como ese alter ego de yo tengo el optimismo de que va a salir, y él no, pero es que yo para qué voy a salir si yo no sé hacer nada, que es la discusión que siempre mantienen los dos. Él no quiere salir de la cárcel
porque dice que no sabe hacer nada, que no puede hacer nada, que toda su vida se la ha pasado bien encerrado en la cárcel. Entonces voy a hacer un resumen pequeño de la película. El personaje principal se llama Andrew, pero todos le dicen Andy en la película más que todo. Él es un banquero y a él lo acusan del crimen de su esposa y del amante. O sea, ya la escena es bastante sugestiva de que obviamente fue el esposo, los descubrió un crimen pasional. Él insiste en su inocencia, que no fue él, pero en las pruebas que demuestran ante el jurado no, son bastante fuertes y lo condenan a 2 cadenas perpetuas. Algo que a mí me parece también un poco de populismo punitivo, o sea, ¿para qué condenan 2 cadenas perpetuas? Con Sí, una allá en Estados Unidos es así. Hay gente con 5 Irracionalidad cadenas. jurídica. Sí, hay gente con 5 cadenas perpetuas. Exacto, ¿para qué? Si ya con una sola le basta. Sí. Pero bueno, entonces llega a la cárcel y en la cárcel hay un convito de montadores, como siempre, en todo lado, pero es que los montadores en la cárcel no es como los montadores en el colegio, ya el montador de la cárcel es diferente. Y se la montan a él hasta que, pues, por unas u otras causas, no espoleo tanto la película, porque es una parte importante de la película, cómo él se logra librar de esos abusos, lo dejan de molestar, y como él es un banquero, el alcaide, le dicen en Estados Unidos, digámoslo aquí, el director de la cárcel, el del IMPEC, lo lleva bien y le da unos beneficios por esconderle cierta plática en cuentas falsas que no son de él, porque es un corrupto completo. Entonces, al final pasa algo, no digo qué para que se vea la película, pero pues sí se escapa, ya la spoilé. El man logra escaparse y logra salir de la cárcel, como para que vayan sabiendo que tiene un final bueno, tiene un final feliz. Y ahí sí, ahí nosotros podemos ver, o sea, ese intento no por parte del Estado, tanto que le tocó luchar, sino por parte de esa persona, Andy, que es una persona culta, una persona estudiada, profesional, que llega a una cárcel, un territorio hostil, y él busca o sea, aquí es para resocializar a la persona, para enseñarle algo, montemos una biblioteca, montemos clases. Y es un amigo, una persona que llega nueva a la cárcel, que no tiene estudios, y él se motiva para que esta persona estudie, para que esta persona pueda aprender cosas, y comienza a pelear contra el sistema y comienza a pelear y solicitar plata, no para él, sino para la misma cárcel, para montar una biblioteca. Y como es un banquero de los duros, un financista bravo, con un poquito de dinero, creo que son $200 que le aprueba el Congreso, no recuerdo muy bien la suma, él puede hacer una biblioteca y comenzar a culturizar y a enseñarle a los presos una verdadera resocialización. O sea, no estoy perdiendo el tiempo aquí encerrado por un error que cometí, sino que estoy aprendiendo. Pero también está como ese choque que me impresionó a mí, que sé que en las cárceles son así. A él lo castigan por ponerle música clásica, por ponerles ópera en el patio mientras estaban afuera. Les pone La Noche de Fígaro, es una ópera. No, sí. Yo no sabía cuál era. ¿Cómo, Carlitos? Yo no sabía qué canción era. O sea, yo estaba igual que Morgan Freeman, o sea, pero muy bellísimo. Sí, o sea, La Noche de Fígaro es ópera. Y él lo pone como para, o sea, pues sabemos que en la vida real eso no va a animar mucho a la gente, pero él la pone como para animar a sus compañeros y seducirlos. Mire, si ustedes quieren saber qué es esto, cómo es esto, por qué es esto y por qué suena tan bonito, vengan a la biblioteca y estudien. Averígüenlo por ustedes mismos. Y lo castigan por eso. Y lo mandan al hoyo que dicen ellos, que es como la celda de castigo. Entonces ahí vemos que es la persona la que está haciendo y tratando de resocializar a sus compañeros presos y no el mismo sistema. Ya confirmamos y ponemos en la perspectiva moderna de que la cárcel en sí sigue siendo lo mismo que decía Carlitos, una forma de venganza, aquí o en cualquier lado, porque esta película pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos los presos no tienen un destino diferente a los que tienen acá, casi siempre vuelven a reincidir, vuelven a caer en la cárcel, y en otros estados, por algunos estados, por reincidir más de 3 veces, creo que no estoy seguro, ya lo pueden condenar a cadena perpetua o la misma cadena de pena de muerte, dependiendo del tipo de delito que haya cometido. Entonces, ya haciendo un resumen y como un punto de vista general de la película,
Jime, ya el anterior comenzó Carlitos, ahora comienza Jime. ¿Tú qué opinas de la película y qué tienes que decir sobre las situaciones que muestra la película? Esta película sí me gustó más. Sí, me gustó mucho. Es una película muy buena y obviamente las actuaciones que hacen tanto Tommy Robbins como Morgan Freeman, pues son de verdad demasiado buenas. Sí. Y creo que también muestra como esa actualidad un poco de la realidad en las cárceles. Por ejemplo, la primera parte es, yo creo que, ¿cómo se dice? Como que impacta mucho porque entran estos nuevos y entonces los convictos que ya estaban ahí por un tiempo, entonces empiezan a molestarlos y hay uno de ellos que se pone súper mal y el tipo pues empieza a llorar, incluso llama a su mamá pidiendo a su mamá, eh, se ve que es una persona con mucho miedo y entonces llegan los guardias, lo sacan y lo matan a golpes. Yo creo que esa situación desde ahí ya empieza a impactar y uno de verdad empieza de pronto a dimensionar una realidad, ¿sí? Y que me imagino que aquí debe ser pues incluso hasta peor porque estamos hablando de hacinamiento y demás, que es un tema de enfermedades, insalubridad y de todo. Desde ahí ya uno empieza a dimensionar cómo es esa supuesta pena efectiva, pues realmente lo que está haciendo es destruir la vida de esa persona y no está ni colaborando con la sociedad ni colaborando con el individuo, ¿sí? Para mí, o sea, de ninguna forma. Y cuando, por ejemplo, también sale el viejito que era como el que estaba en la biblioteca, No. el tipo sale, y ahí lo voy a unir con uno de los comentarios que estoy viendo que nos están haciendo acá, el tipo sale y no sabe qué hacer, o sea, el tipo llevaba 50 y pico de años encerrado, su vida ya era la biblioteca, aunque él nunca, pues él lo cuenta, él al principio pues no tenía nada que ver como con libros ni nada de eso, pero pues ya se siente parte del sistema, ya se siente parte del momento, y es muy importante, ahora que me acuerdo de eso, una frase que usaba mucho Morgan Freeman, Red, creo que se llamaba él en la película, usa mucho y es que él dice, es que fulanito de tal ya se institucionalizó, ¿sí? Y él decía, yo ya estoy institucionalizado, porque yo ya, o sea, ya hago parte de esto, o sea, a mí me sacan, yo no sabría qué hacer, ¿sí? Y eso le pasó al viejito cuando lo sacaron, o sea, al viejito lo sacaron, él pudo salir y al final no dio con el mundo real, ¿sí? No dio como con esa resocialización, no existió en ningún momento y es ilógico que Morgan Freeman cada rato le preguntaban como, ¿usted se siente mejor? ¿Usted ya se resocializó? ¿Usted cree que ya no hace, que ya no es malo para la sociedad? Y él dice, sí, yo creo eso, ya llevo 40 años acá, ya llevo aquí, bueno, no sé cuánto tiempo y yo creo que ya estoy preparado para salir. Y le negaban la salida todo el tiempo, ya habían pasado muchísimos años y él ya estaba acostumbrado y volvía y decía lo mismo porque ya le valía huevo. Pero esto pasó con el viejito y el viejito salió y se suicidó, ¿sí? Se suicidó un poco como demostrando esa inconformidad con lo que realmente debería ser o debería, sí, más bien, debería ser lo que es el ingreso a una cárcel por un delito X o Y su salida a la vida social, a ese reintegro, a esa, como esa nueva era del individuo dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces no tiene nada que ver, o sea, creo que las personas que estudian esto es muy interesante porque yo creo que pueden ver de cerca cómo es esa infuncionalidad, esa poca asertividad que se tiene dentro del sistema penal cuando su único objetivo es castigar de esta forma, ¿sí? Es un objetivo que creo que no está dimensionado para una sociedad como la nuestra y muchas otras sociedades en las cuales este sistema pues tampoco funciona en la vida real. Listo, dale. Y bueno, Jiménez, lo que tú dices es bastante importante en el aspecto de que, o sea, es triste que una persona en una cárcel que no, y me acordé de eso, porque Alba Liliana Naranjo, no sé si es la persona que yo creo que es, pero pues si es la persona que es, hola, esto, Igual que... se le saluda. Sí, igual hay que saludar. Igual Igual se hay le que saluda. saludar.
ella nos dice cómo definirían la resocialización. Y es precisamente lo que está diciendo Jimmy. O sea, ahí no hay una socialización porque lo que dices y la escena que tú narras, esta persona Morgan Freeman ya le vale huevo, o sea, eso es resocializar. O sea, si uno está resocializado, es verdad en el sentido de que me vale huevo si estoy aquí, sí o no, y más aún partiendo del hecho también de Morgan, del viejito que se suicida. Me Brooks. parece eso muy importante. Más adelante, si quieren, vayan pensando qué responderle al Valeriana. Yo ya tengo mi respuesta, pero dale, Carlitos. Dependiendo de lo que dice Jime y de la película, ¿tú qué piensas? A mí también Papillón me gustó, pero de las dos películas, The Shawshank Redemption es un peliculón, es un monstruo de película. Dato curioso, en el 94 hubo muy buen cine. Esta película compitió con Pulp Fiction, creo que también estaba Fargo por ahí metida en la competencia de los Oscars, pero bueno, ya, cierro paréntesis. Yo creo que esta película trata de una manera muy inteligente y incluso creo que en menos tiempo que Papillón, un Por lo mundo. menos se pasó más rápido. Y sí, está muy bien dirigida, está muy bien dirigida. De todas las vicisitudes que se pueden vivir en prisión, no solamente de la reducción de un ser humano a su más mínima expresión, sino también de la corrupción que se vive en la prisión, del alcaide, del homosexualismo que se vive en la prisión de los hombres, no sé si en las de las mujeres también, de la violencia injustificada de los guardias. Yo creo que esa película engloba de una manera más inteligente, más rápida y más bella todo lo que se vive en una prisión. Volviendo a lo de Jime, ya otro paréntesis, yo de chiquito me acordé siempre, o bueno, tengo la memoria de chiquito, de una escena en la que salía un viejito de prisión y trabajaba y se colgaba a lo último. Yo no sabía que era esta película y vine a verla y yo como, ¿es esa la película? Y es una película excelente. Entonces, pero fíjense, sí, pero fíjense que Muy ya, dura ya esa esto parte. como agregar más a lo que ya dijo Jime, pero es increíble la cuota de deshumanización que uno puede vivir en prisión, tanto así que pasen dos cosas, que uno, que salgas y que no sepas qué hacer, que le estaba sucediendo, que le sucedió a Brooks y que casi le sucede a Red, si no es por Andy, y también a ver, O cómo, perdón, o que sabes qué hacer, pero no te dan la oportunidad. sí, Exacto. exacto, pero también de, de la ilógica, de la falta de lógica que se vive en un mundo de este estilo, de que no, de que no hay finalidad, o bueno, digámoslo así, de que el comité evaluador de las condenas de los prisioneros dejen a un señor en la calle, lo manden a la calle a vivir a los 70 años, a los 80 años, yo no sé cuántos años tendría Brooks, pero decía que ya había cumplido como 50 en prisión, si no estoy mal. Y entonces, de esa, tal vez también del sinsentido de la burocracia, de lo que bien decía Jime, que eso en últimas va a pasar acá. Yo también creo que la prisión perpetua la va a tumbar la Corte Constitucional, pero yo creo que en últimas esos comités evaluadores de penas a los 25 años no van a hacer más sino un sentarse enfrente y decir unas cuantas palabras y luego rejected, el sello rojo, rechazado, ¿no? Entonces, Es que es así, tal cual. O sea, yo creo que la gente que no se la ha visto, de verdad, o sea, si quieren saber cómo va a ser, véanse. Si quieren sí, sí, saber cómo va a ser ese Sí, tema, es el véanse. mejor ejemplo de cómo va a ser y yo creo que 10 veces peor. sí, Sí, total, sí, total, porque total. pues está la película que lo muestran ahí como medio decente, Sí. Y pero lo que les quería decir, y que es un argumento que tienen los congresistas, que ciertas personas pudieran considerar válido, es el siguiente. Y es una cosa súper rara, pero en Colombia ya existe la pena de prisión perpetua. Y les voy a decir por qué. El Estatuto de Roma, crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, es un estatuto aprobado por Colombia. Dentro de sus artículos dice como si la pena es muy grave, si el background, el contexto del condenado es muy, muy heavy,
puede ser condenado a prisión perpetua, también la llama revisable. Y de ahí se pegan los congresistas, dicen como, bueno, pues es que ya la figura de prisión perpetua existe en Colombia, ¿no? O sea, porque allá sí y acá no. Y ahí hay algo que aclarar y es algo importantísimo. En primer lugar, quien impone estas penas es la Corte Penal Internacional, no son los jueces nacionales, es un juez de una instancia mayor. Dos, la Corte Penal Internacional lleva 18 años en funcionamiento y solo ha emitido 8 condenas, que son súper como, no sé, o sea, como el promedio son 8 años, 5 años, ninguna es de prisión perpetua. 2. 3. Imagínense, o sea, imagínense utilizar ese argumento de que seguiría siendo excepción porque para los demás delitos no, pero solo para esto sí y para este también. Imagínense salir con ese cuento siendo que la justicia estaría cargadísima con casos de este tipo, en donde tienen la presión social, la presión política, la presión mediática de fallar una pena de prisión perpetua para meter violadores a la cárcel, ¿sí? Entonces, no estarían en la misma cantidad. Acá son 8 condenas, ninguna de prisión perpetua, y acá en el país, quién sabe cuántas, porque acá yo creo que también hay como un fetichismo carcelario. A nosotros nos encanta ver gente yendo a la... Y lo otro es que el tema de las reglas generales hay que tratarlo con mucho cuidado, porque una regla general debe respetarse de una manera, de tal manera, que no sean las circunstancias sociales, las circunstancias culturales, porque eso es arraigado en nuestra cultura, de que ese tipo de circunstancias sean capaces de cambiar toda una estructura constitucional que prohíbe la prisión perpetua, porque entonces el día de mañana, ok, ya existe para los delitos de genocidio, crimen de agresión, crímenes de lesa humanidad, y también existe para los delitos de violación, entonces metámosla a otros delitos. Y en ese sentido, la prisión perpetua no va a ser la regla general, la prohibición no va a ser la regla general, sino que se cambian los papeles. Va a terminar siendo la excepción es que no haya pena de prisión perpetua para ciertos delitos. Y ahí conecta con lo que pasa en Estados Unidos, que se llega al sinsentido de que un juez, un estudiado de 5 años de derecho, sea capaz de que emite dos sentencias, 2 life imprisonment, como se dice en inglés, 2 cadenas perpetuas, 2 cadenas de por vida a un prisionero. O sea, que es un sinsentido, que es una... O lo que sucede en México, porque en México también se fallan como... Lo condenó a 900 años de prisión. ¿Qué es eso? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, quería tocar ese puntico, Dani. Dale. Yo antes de dar mi opinión, quiero leer los comentarios. Germán Aníbal López nos dice, la cárcel es el reflejo. ¿Tu papá? Hola, papi. Ay, unos que no. El papá de Jimmy. Él sabe quiénes somos. Dice Germán Aníbal López, nos dice, la cárcel es el reflejo de la miseria humana. Xiomara dice, un poco es ineficacia. Mario Montealegre, saludos, Mario. No metí a ser mi parcero. Estoy de acuerdo. Andrés Felipe Parra dice, eso lo que le pasa a Morgan Freeman es tenaz y le pasa a la mayoría de los exconvictos. Se llama síndrome del preso. Muchos cometen delitos para volver porque no soportan el reintegro. Y es verdad, o sea, en una prisión tienen las 3 comidas diarias. Bueno, en Colombia eso sí se puede llamar comida. Pero pues tienen un lugar donde dormir, con qué arroparse, donde estar con la demás gente y comer. Pocamente pueden hacer eso, ya se acostumbran a eso. En mi vida no tiene sentido, no sé hacer nada, prefiero quedarme en la cárcel. Y también nos dice, eso y la ineficacia social de las penas es lo que condujo a los sistemas penales de los países escandinavos. Entonces ya Alba Liliana Naranjo nos dice, ¿cómo definirían la resocialización? Bueno, pues yo primero, ya que ustedes dieron sus opiniones, yo opino que en Colombia lo que dice Carlitos es cierto, o sea, la pena perpetua ya existe. Y no más es traer casos. Pongámoslos con nombre propio, Rafael Uribe Noguera, creo que se llamaba así, ¿sí? Rafael Sí, Uribe Noguera. la del arquitecto, sí. Este señor fue en su camioneta, bueno, su camioneta no, la del hermano, fue hasta las zonas marginales de Chapinero, las partes de arriba, los barrios bastante necesitados, y, o sea, me da risa el cinismo de este tipo, no es que me esté burlando de la situación, sino que es el típico cuadro en Colombia de la equidad y de que el pobre siempre es el que paga, tanto como victimario como víctima.
que es lo que nos decía hace poco Margarita Guzmán. Es una cárcel, la cárcel es de pobres y las víctimas casi siempre son pobres. Entonces, esta niña de población vulnerable, indígena, desplazada por la violencia, que vivía con sus padres en un barrio bastante pobre de la ciudad, llega un degenerado que tiene una familia poderosa, tiene recursos grandísimos, tanto económicos como influencias, se la roba solo por querer cumplir un fetiche de tener sexo, bueno, tener sexo no, de abusar sexualmente y asesinar a una niña de 7 años. O sea, yo leía en algún momento, en este caso, que este tipo ya estaba en los límites, las novias ya decían, este man es un loco, es un psicópata, Ujú. este tipo, los Habían celadores. denunciado ya creo que un par de novias. Sí, ya decían, ese man está loco, está llevado por la droga, por la farra, despilfarra plata. Los celadores decían, aquí entran trabajadoras sexuales, tanto mujeres como hombres. Hombres en el sentido de travestis, según lo que nos dice el transexuales y travestis, entraban y eso es como esa cosa de que la persona va probando y ya nada lo llena hasta que al final llega a lo más, yo creo que degenerado, que es tratar de tener sexo con una niña pequeña, si se le puede llamar sexo, porque eso no es sexo, eso es una violación. Eso es, yo creo que es lo peor que le pueden hacer a una persona y lastimosamente las mujeres son las más afectadas en este sentido por esta clase de crímenes. Es lo peor que le pueden hacer a una mujer, porque es respetar su esencia misma como mujer. Y si es fuerte para una mujer, ella hecha y derecha, que ya hablé como abuelito, ya hecha y derecha, madura, que sabe lo que es la vida, o sea, imaginárselo con una niña de 7 años ya se sale de todas proporciones. A este tipo lo condenaron a 58 años, casi lo linchan entrándolo a los juzgados. Por ahí en ese momento vi las imágenes en noticias. Y lo que dice Carlos ahí con nombre propio se puede ver. O sea, una persona, este tipo tiene 30 años, una pena de prisión de 58 años. Nosotros como abogados y yo como estudiante de Derecho, sabiendo que los delitos en menores de edad no tienen ningún tipo de rebaja o ningún tipo de beneficio penal, ¿ustedes creen que una persona de estas va a salir de la cárcel? No, ese tipo no sale de la cárcel. No, Y y como si sale viejito le pasa lo de esta gente de la película. exacto, eso es lo que te iba a decir. Si llega a salir, Colombia es un país basado en la violencia, que su génesis se dio con violencia, lo matan. Yo creo que ese tipo sale de la cárcel en las 3 Para horas la ya muestra un botón, el caso Garavito. Es decir, ese exacto. tipo en la sociedad sigue siendo una cicatriz para la sociedad, ¿no? Por más de Exacto. que salga o no salga. Sí, Es esas la personas, consideración. pero ahí va, y yo ahí voy a dar mi opinión. Yo sí estoy de acuerdo con la cadena perpetua para casos específicos, pero es claramente que en el derecho y en la parte legal no es posible. Es como yo estoy de acuerdo que el hombre viaje a Venus, pero pues no se puede, algo así. Okay. Estoy de acuerdo con la cadena perpetua, pero la condeno pues porque legalmente no es posible. Entonces yo ya partiendo de ese hecho, y ya quiero poniéndole nombre propio a lo que dice Carlitos, Valiniano nos dice, ¿cómo definir la resocialización? Yo creo que es un punto importante. Garavito o Rafael Uribe, bueno, Rafael Uribe Noguera, podría ser que sí se resocializara, porque el tipo hizo esto influido por las drogas y ya una parafilia que tenía con el una adicción al sexo, que se podría arreglar con tratamiento psicológico y psiquiátrico. Jime, que es más experta en esa parte de la medicina, nos podría decir, yo creo que él, su problema podría ser tratable, pero en Garavito sería tratable, teniendo en cuenta que el tipo ya tiene los, ¿cómo lo podría decir? Tiene como las características propias de un psicópata. Y todos sabemos que un psicópata no se regenera porque es que viene dentro de su mismo cerebro. Por eso que yo creo la psicopatía es una enfermedad mental, no debería ser causal de pena de prisión normal, sino de declararlo como no imputable, no, y como inimputable, pero pues obviamente no se va a dejar una persona de estas encerrada. Se tiene que dejar en un establecimiento de tratamiento mental. No sé, Jimmy, tú ahorita ya nos dirás qué piensas.
Pero partiendo de ese hecho, en Colombia eso no es posible. Sinceramente, no es posible lo de la película. Entonces, primero, lo que hablábamos, la corrupción, o sea, en Colombia es un país bastante corrupto, es obvio que en las cárceles, los directores de las cárceles, el mismo IMPEC, que ya sabemos cómo son las cosas en el IMPEC por las noticias, 24 sindicatos, o sea, la única fuerza armada civil, digámoslo así, en Colombia que tiene sindicato, ni la policía, ni el Y no ejército, tiene uno, sino. y no tiene uno, sino 24, y bloquean cualquier reforma que le quieran hacer al IMPEC. O sea, ¿quién entra a las cosas a las cárceles? ¿Los mismos presos? No. La misma familia, el que haya ido a una cárcel, sabe cómo son las revisiones. Ya no digo más, o sea, se sabe. Entonces, eh... Carlos, no me hagas reír. Esto, eh, perdón que Carlos me hace reír por WhatsApp, entonces pierdo el... Una bromita, Entonces, una bromita. entonces sí, o sea, partiendo del hecho que el mismo sistema está podrido y está corrupto, Colombia no tiene la infraestructura arquitectónica, digámoslo así, en construcción para mantener un X número de personas, a pesar de que hoy salió una noticia que el IMPEC ya tiene lista la cárcel de Valledupar para los presos de cadena perpetua, pues están perdiendo el trabajo porque eso la corte lo va a tumbar y ya voy a decirlo porque partiendo de ese hecho, o sea, si se llegara a probar que la corte entrara en un paroxismo extraño y llegara a aprobar esa Y ley, lee por ahí. sí, no sé, que se mueran todos al mismo tiempo y toque pasarla a la brava, esa ley no se va a aprobar. Y más porque, o sea, voy a fundamentarme en dos cosas. Primero, el artículo 34 de la Constitución, que es el que buscan modificar, que no más comienza, se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. O sea, la misma Constitución de una entra prohibiéndolo. O sea, van a poner a aprobar la Corte Constitucional, que es la que interpreta y defiende la Constitución, para ver si eso es constitucional cuando en el artículo 34 exactamente dice se prohíben las penas de destierro y prisión perpetua. Entonces, digamos, listo, cambia, iría en contra de toda la doctrina y toda la jurisprudencia que ha traído la Corte Constitucional y hago énfasis precisamente, que es lo que conecta con lo que quiero decir, la sentencia C-565 del 93, para el que la quiera leer, voy a citarla literalmente, dice, en cuanto hace a los convenios y tratados de derecho internacional sobre derechos humanos suscritos por Colombia, estos propugnan que los países que los han aprobado y ratificado eliminen de su legislación normas relacionadas con la pena de muerte y la cadena perpetua. Y entre paréntesis, la Corte hace la aclaración, como así lo hace nuestra Constitución en su artículo 34. Ya partiendo del hecho de que la doctrina constitucional y los tratados internacionales prohíben este tipo de cosas, eso es, digámoslo así, arar sobre el mar. Tratar de sacar un árbol del mar. Sabemos que eso no va a pasar. Y ahí es donde yo hago y donde nosotros hacemos la conexión del populismo punitivo que estaba mencionando Xiomara y como esta cosa oscura que trae políticamente hablando. ¿Por qué hacen eso? O sea, y analicemos la situación nacional y la situación del Congreso. El Congreso, ¿quiénes están impulsando esta ley? Son algunos políticos de Cambio Radical, Partido Conservador y el Centro Democrático. Ya sabemos cuál es la línea de estos tres partidos. Bueno, Cambio Radical, la línea es el árbol que más le dé sombra. Hagámonos en el conservador y Cambios radicales. sí, Corru radical. sí. Entonces, saquemos al Cambio Radical de ese combo, ellos se venden por cualquier cosa. Metamos al Centro Democrático y al Partido Conservador. Ya sabemos qué línea tienen. O sea, el candidato, uno de los precandidatos a la presidencia era Ordóñez. Y ya sabemos quién es Ordóñez. Es un abogado buenísimo en derecho administrativo, pero como persona y como tergiversador de la ley, deja mucho que desear. Y por el otro lado, pues el partido de cierto senador que prometimos no nombrar, no porque nos dé miedo, sino pues porque para no herir susceptibilidades. Sabemos que buscan esos partidos. O sea, este senador es abogado. María Fernanda Cabal, esa sí la digo con nombre propio, que es la que más defiende esto, es politóloga. Paloma Valencia es abogada de los Andes, fundadora, nieta del fundador de la Universidad de los Andes.
O sea, ¿ustedes creen de verdad que ellos son tan estúpidos para no saber que esto es totalmente inconstitucional y tras de eso va en contra de tratados internacionales firmados por Colombia? O sea, ellos no son imbéciles, ellos no son idiotas. Los Ellos estúpidos saben, son, obvio. exacto, ellos no son bobos. Y Duque, a pesar de que no ha demostrado ser un buen abogado, ni buen presidente, ni nada, yo creo que ese tipo lo único para que sirve es para servir tintos. Y yo creo que eso es una ciencia muy grande, servir tintos para un petardo como esos. Y perdón por cómo hablo, pero es que me da cosa. Que venga a decir que los soldados que violaron a la niña en Vera, vamos a inaugurar con ellos la cadena perpetua. O sea, cualquiera que sea abogado sabe, o sea, lo sabe, él sabe lo que está haciendo, él sabe que eso se va a tumbar, pero ¿por qué lo hacen? En mi opinión, no sé Carlitos y Jimelo qué pensarán, pero en mi opinión ellos lo hacen precisamente para lo que nos decía Xiomara ahorita, populismo punitivo, o sea, la imagen del gobierno está por el piso, la imagen del Centro Democrático también está por el piso, la imagen del Congreso está por el piso igualmente. Los escándalos de la niñez política, de la chuzada del ejército, del bombardeo a los niños en el Caquetá, no recuerdo si fue en otro lado, creo que fue en el Caquetá, el de qué me hablas viejo. O sea, ya sabemos la política de este gobierno. Sabemos que Duque es un idiota y que el resto son muy inteligentes, pero creen a la gente idiota. Y ellos a qué van? A conquistar esas bases furibundas que los subieron allá y otras bases no furibundas, pero un poco desactualizadas en lo que corresponde a la parte social, económica, política e histórica, de decirles, mire, nosotros somos los defensores de los niños, nosotros somos los defensores de la legalidad, nosotros somos los defensores de todo lo bueno de este país, queremos meter a los bandidos que violan niños a la cárcel, pero cuando ellos bombardean niños no pasa nada. Entonces, ¿qué va a pasar? La Corte Constitucional, que es la que le bloqueó a Uribe la tercera reelección, acordémonos de eso, la que el DAS tenía chuzada, la que María del Pilar Hurtado tenía chuzada, a los magistrados que los amenazaban, y al final la Corte le bloqueó la tercera reelección presidencial. Corte misma que quería eliminar Duque recién llegado a la presidencia, en donde decía que crear la única Corte. Cuando la Corte declare inconstitucional el proyecto de ley, lo tumbe totalmente y lo bloquee, tratándose del hecho de que ya eso es cosa juzgada, a mi parecer, por esta sentencia que les digo, la C-565 del 93, y además que ya lo prohíbe de los tratados internacionales que están casi al mismo nivel o por encima de la Constitución. ¿Quién va a ser la mala? El Partido Centro Democrático, que trató de sacar la ley, pero la Corte Constitucional guerrillera, fariana, castrochavista, tea, influenciada por el Foro de Sao Paulo, la tumbó. O sea, la Corte va a ser la buena o el Centro Democrático. Y va a ser una excusa. Esta Corte está captada por la izquierda, por el señor, la otra persona que sacó 8 millones de votos, que tampoco dijimos que íbamos a decir nombre. La culpa es de él, la culpa es del partido de la UP, la culpa es del Pueblo Democrático, la culpa es del Partido Verde, que son guerrilleros, farianos, castrochavistas, que maltratan a nuestros niños y apoyan el narcotráfico de las FARC, narcotráfico que no hacía el ñeñe, o sea, partiendo del hecho. ¿Quién va a ser los malos? ¿La Corte Constitucional o el Partido Centro Democrático que vela por la seguridad y por la ley? O sea, no, ya sabemos quién va a ser el malo. Y eso es el populismo punitivo, o sea, démosle a la gente lo que quiere. Los linchamientos públicos, hágale, la gente quiere eso, lúnchenlo. El violador en la cárcel, porque es el violador, sí, nosotros somos buenos y se lo damos, pero no nos paramos a detener qué consecuencias trae esto. Este es mi punto de vista, no sé, Jime, Carlitos, qué quieran decir. Creo que me extendí un poquito. No, Sí, Dani. creo que son varios puntos. Carlitos, ¿tú quieres Sí, empezar? quería decir dos cosas. La primera, que digamos, siguiendo la línea del absurdo colombiano, del absurdo jurídico colombiano. Fíjate que tú mencionas algo bien interesante, Dani, y es el tema de que sí, la Corte Constitucional fue la que le tumbó la segunda reelección a Uribe, pero asimismo fue la que le aprobó la primera reelección. En ese tipo de absurdos vivimos nosotros. Yo sé que tú me puedes contradecir esto que estoy diciendo fácilmente, pero te lo dejo ahí para que lo pienses. Yo también estoy aclarando, y aclarando otra cosa.
este tipo de absurdos sociales hay que tratarlos, pero se está tratando de una manera, como decía Jime, de última ratio, el carácter de última ratio del derecho penal. El último recurso es el derecho penal. No se está tratando a través de políticas, de programas, de algo diferente, ¿cierto? Pero entonces, teniendo en cuenta lo que dice Dani, es la Corte Constitucional que le aprobó la primera reelección a Uribe. Y lo otro es que a nivel de derechos humanos en Latinoamérica, el único tratado que dice textualmente, similar a lo que hace la Constitución política, que dice textualmente que la cadena perpetua está prohibida, es la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice que un niño no puede ser sometido a cadena perpetua. Lastimosamente, ese es el único tratado que lo dice textualmente. Los otros tratados, haciendo un ejercicio de interpretación, se puede lograr determinar que no existe la cadena perpetua. Pero voy otra vez al tema del absurdo jurídico, y es, hay un caso que llegó a Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la sentencia Mendoza y otros versus Argentina, de unos niños que habían sido, en Argentina existe la pena de prisión perpetua solo para mayores de 16 años. ¿Sí me hago entender? O sea, para menores de 16 años no la hay, pero para mayores sí. Entonces, una persona que todavía no ha llegado legalmente a su adultez puede ser sometida a prisión perpetua. Y en esta sentencia, lamentablemente, la Corte Interamericana se queda un poquito corta, en el sentido de que solo dice que sí, la Convención Americana de Derechos Humanos dice que se prohíbe, que primero, la pena es para resocializar, y segundo, que nadie puede ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y mediante eso lo hilan con otro tipo de figuras, castigos corporales, lo que pasaba en Papillón, pena de muerte y prisión perpetua. Y que por ende, esos niños no podían ser sometidos a prisión perpetua. Pero ahí se queda, no hace el ejercicio que uno a veces ve de pedirle a Argentina que extraiga ese tipo de normas de su estructura jurídica, de su ordenamiento jurídico nacional. No le pide eso. Tanto es así que países suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos, como lo son México, Chile, Argentina, Perú, tienen en sus países creada la pena de prisión perpetua, aún habiendo suscrito ese tipo de tratados. Entonces, a lo que voy con todo esto es que yo también espero que la Corte Constitucional tenga la suficiente, que esté iluminada el día que emita esta sentencia, pero este tipo de cosas no hay que dejarlas crecer de esta manera, porque pasa lo que pasó en el 2006 con Uribe, que logró reelegir, ¿cierto? Y el nombre que no íbamos a decir. Qué pena. Pero, ya lo dijo. Pero a lo que voy es que hay que tener cuidado, hay que tener sumo cuidado, y ahí de pronto ya hilando un poquito más fino, a los senadores les falta es un poquito más de conocer los dos puntos de vista, porque otra cosa que yo también leía es que quienes se asesoraron, o sea, Cambio Radical, la hija Joana Jiménez, la hija de Gilma Jiménez, la asesoría que pidieron es de Abelardo de la Espriella y de Jaime Granados. Y ellos les estructuraron jurídicamente el proyecto de ley, el proyecto de acto legislativo que ya fue aprobado por ambas corporaciones, por Cámara y Senado. Entonces, estas cosas hay que mantenerlas, hay que ser capaces de dar debates jurídicos de altura desde las primeras instancias. ¿Cómo es posible que esto crezca hasta este punto? Yo creo que eso quería agregar respecto. Y respondiendo a lo que decía, ¿me recuerdas el nombre, Dani? A la Liliana Naranjo, de qué es la resocialización. No sé, jurídicamente no lo sé concretamente, pero yo creo que resocializar es darle la oportunidad a una persona o de reconocer la oportunidad que tiene una persona de cambiar. Yo lastimosamente no soy psicólogo y en esto sí soy muy idílico, muy platónico, pero yo creo que todo el mundo puede cambiar. Yo creo que todo el mundo puede cambiar y ahí estoy en desacuerdo contigo, Dani. Yo creo que Garavito puede cambiar, pero lo mismo, o sea, ya en esto de pronto sabrá un poquito más Jime o sabrá una voz más autorizada si en realidad este tipo de conductas es posible cambiarlas en prisión, ¿no?
En la prisión colombiana yo creo que definitivamente no, esto es un moridero, o sea, los centros penitenciarios en Colombia son un moridero, pero yo creo que lo que decía Xiomara, países creo que Suecia, Noruega, en realidad cumplen con ese objetivo de resocializar, de volver a ver florecer a una persona, tal vez colocándolo un poquito más poético. Quería agregar algo más, pero se me olvidó. Entonces, ya. No sé. Hágale ahí memoria a ver si se acuerda. No, sí, voy a hacer memoria, pero sí, Jime, ¿qué opinas acerca de lo que dice Dani? Bueno, yo creo que son 3 cosas. La primera, esta gente lo está haciendo por lo que dice Dani, reivindicarse con el país, ¿sí? Por ganar votos, por ganar popularidad. Ya, eso es todo. O sea, para mí esa es la única justificación. No hay ninguna razón ni jurídica, ni social, ni nada. Esa es la única razón, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, lo que tú decías, Carlitos, en estos países, ¿sí? Que son, pues, culturalmente o socialmente, se puede decir que más desarrollados, lo que han hecho es precisamente ya no tener cárceles. O sea, de hecho hay varios que ya no, por ejemplo, si tenían 3 cárceles en su país, ahora ya tienen 2, hay unos que ya tienen una, o sea, que ya han tenido hasta que quitar cárceles porque no hay tantos prisioneros para tantas cárceles, ¿sí? Yo quisiera saber, o sea, y a modo de duda existencial que me surgió en este momento, es si a mí el gobierno, en lugar de decirme voy a hacer más cárceles, voy a ser más fuerte con las penas, voy a incrementarlas, voy a dar más duro a la criminalidad y todo eso, me dijera, mire, vamos tan bien que ya tocó quitar la cárcel, no sé, el Buen Pastor. Nos tocó cerrar el Buen Pastor porque no hay gente para meter ahí. ¿Usted le daría ese mismo voto de confianza a un gobierno que me dijera eso? Yo se lo daría 1000 veces, ¿sí? Sí. Antes que a un gobierno que me diga que tiene que actuar contra la criminalidad, porque quiere decir que estamos mal, ¿sí? De tener tantos presos, de tener que hacer tantas cárceles, quiere decir que estamos mal. Pero un gobierno que me diga a mí, lo voy a quitar, lo voy a mejorar, por favor. No quiero reírnos porque Carlos me dijo algo, como siempre, haciendo chistes. Carlos. Sigue. Guarda ese botino, Carlos. Te estoy poniendo cuidado, lo que dices del gobierno, del voto, ¿no? Sí. Sí. No, sí, exacto. O sea, pues obviamente si a mí me dicen que es que van a quitar 3, 4 cárceles en Colombia, pues quiere decir que vamos bien. Para mí, ¿sí? Para mí quiere decir que vamos bien. Lo lamentable de eso es que son los absurdos. O sea, lamentablemente el derecho no se entiende por sí solo. Sí, exacto. El derecho también responde a un montón de dinámicas. O sea, de la misma manera que nosotros estamos hablando acá, de que Duque saca réditos diciendo que vamos a inaugurar la cadena perpetua con estos soldados, el acto contrario le puede sacar réditos. O sea, el acto de decir, de ser racional y decir, hombre, la prisión perpetua no sirve para nada, pero le puede sacar réditos, pero... Sí, exacto. Hay que llegar a ese entendimiento. Es lo que quiero decir, exacto. Hay que llegar al entendimiento tal que nosotros podamos racionar en ese sentido y entender que esto no sirve, ¿sí? O sea, de llegar a ese punto de análisis y no de solo porque el Centro Democrático lo dijo, o solo porque dijo que sí, o el Partido Verde dijo que no, entonces ya me estoy yendo por eso. No, o sea, vayamos a un análisis profundo del tema. Solamente llegando a ese análisis profundo del tema es que yo creo que sí podemos llegar a determinar si es válido o no es válido, que para mí en este momento es lo que les digo, es más válido decir, van a quitar cárceles, a vamos a hacer más. Fíjate, me acordaste de algo. ¿Ustedes han escuchado el proyecto que creó Joana Bahamón de Acción Tierra? Ese tipo de cosas. Eso es resocialización. Exacto. Y estaba mirando la página web y el lema, bueno, no me acuerdo bien cómo se llama, es un camino a la reconciliación y a la resocialización. Eso es tener esperanza en la gente que está ya metida, es tener cabeza fría para pensar este tipo de cosas. Pero lamentablemente en Colombia el abuso de la clase política es inmesurable. Esa era como, perdón, Carlitos, es que esa es la segunda parte de lo que quería decir precisamente. O
sea, creo que a nosotros estamos dejando de lado, y así como pues ustedes lo decían, y muchas gracias por reconocerlo, de mis dotes psicológicos, con todo el respeto de la comunidad profesional. Es para psicólogo. O sea, creo que estamos Dime, dejando Néstor. mucho de lado eso. O sea, estamos dejando de lado esa parte de salud mental. Y yo creo que es tan importante. O sea, para mí, una persona que hace lo que escribió Dani, que hizo Rafael Uribe Noguera, que hizo Garavito, pues es una persona que en mi concepto pues no está bien mentalmente. O sea, una persona bien mentalmente no hace ese tipo de cosas, ¿sí? No las hace. Lo que les digo, no soy psiquiatra, ni psicóloga, ni médica, pero yo lo entiendo de esa forma, o sea, yo lo entiendo desde la parte humana. Y entonces, ¿qué pasa? Su resocialización sí puede existir. Existiría de una forma diferente. Es que la resocialización no es la misma para un ladrón, no es la misma para una persona que comete abuso sexual, no es la misma para un estafador, no es la misma para un corrupto, no puede ser la misma. Tiene que tratarse de una forma diferente. Por eso hay, creería yo, no sé si resocialización, pero creo que termino con esto y ya te doy la palabra, Carlitos. No, dale, O sigue, sea, sigue. creo que es diferente una persona, por ejemplo, enferma mentalmente como lo es Garavito, ¿sí? Pues que es obvio que está enferma, o sea, una persona, lo que les digo, con plena salud mental no va a hacer algo así, pues tiene derecho a una resocialización distinta a las demás. Una resocialización, no sé si más fuerte, si me ha hecho, si lo tengan que medicar, lo que sea. ¿M? Pero tiene ese derecho, porque es que además ni siquiera es porque a mí se me ocurre que Garavito pueda ser buena persona, no es por eso, ¿sí? Porque no, pues yo lo odio con todo mi ser, pero no es por eso, sino porque es que la finalidad jurídica no es otra, ¿sí? La finalidad jurídica es que la sociedad continúe, ¿sí? Y la sociedad solamente puede continuar haciendo que estas personas que en algún momento tuvieron esa equivocación, pues puedan volver a la sociedad, integrándola de una manera más fuerte, integrándola de una manera, pues obviamente más, o sea, creciente, económicamente hablando o socialmente hablando. ¿Sí? Carlitos. Y fíjate que lo que tú dices es un punto, no es algo que se nos está ocurriendo a nosotros acá. Esta sentencia de la que les hablaba, la de Mendoza y otros versus Argentina, Corte Interamericana, dice algo muy similar a lo que tú dices. Y es que en Argentina también la prisión perpetua es revisable. También 25 años, miramos a ver tú cómo vas. Pero entonces, ¿qué dice la Corte? La Corte dice, mire, fijar un estándar que para todo el mundo se esté diciendo, vamos a evaluar tu resocialización en tal momento, es dejar de lado que cada persona tiene circunstancias personales, económicas, culturales, familiares, psicológicas, lo que tú hablas, psicológicas, que pueden generar una resocialización antes de 25 años. Puede ser a los 10, a los 15, bueno, ya será el caso particular. Pero entonces, dejar fijado una vara para todos los casos, lo que genera es una injusticia, lo que genera es un desconocimiento de dignidad humana. Porque tu caso puede ser uno en el que te resocializaste a los 15 años y no vas a tener oportunidad de que tu caso se evalúe, sino que te toca estar recluido otros 10 años para que llegues y como pasó en The Shawshank Redemption, te sientes enfrente de 5 personas con caras burocráticas y vestimenta y te digan, no, hombre, tú no estás resocializado. Se deja de lado que cada persona vive circunstancias únicas, que somos como seres humanos. Yo creo que hoy debatía un poquito con esto con Dani antes de entrar al directo. Como seres humanos tenemos un montón de cosas que nos hacen únicos, que nos hacen diferentes a los otros, que no somos un estándar, que no somos iguales, que no somos iguales todos. Ese tipo de cosas que no se evalúan en las instancias que se deben evaluar, generan este tipo de proyectos, generan este tipo de iniciativas, generan este tipo de cosas de que ya le tocó a la Corte Constitucional decir que esto no es correcto de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Y lo que decía Dani, lo van a atacar después. Sí, exacto. Entonces seguro. se politiza el derecho. Entonces es cargarle al derecho penal y cargarle a los ejecutores del derecho penal, que son los jueces,
un montón de cosas que ellos no están, que ellos ni siquiera pueden ofrecer respuestas para ello. O sea, sí, digamos, uno podría decir, es que la prisión perpetua a los violadores les va a dar más miedo, les va a dar más temor, pero eso no es verdad. Yo estaba viendo unas estadísticas que eran las que con las que sustentaban este proyecto de acto legislativo. Y era la evolución de los casos de abuso sexual sobre menores desde el 2008 y viene en aumento, eso sin duda, y ellos decían, pues es que viene en aumento, hay que hacer algo. Pero fíjense ustedes que en 2008 se expidió la ley 1236. ¿Qué hizo esa ley? Aumentó las penas para los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales abusivos sobre menores de 14 años, etc. Y a pesar del aumento de penas, no se ve ningún cambio, no se ve ningún. Lo que decía César Beccaria en su libro, sí, los total, delitos y las penas, que es fundamental en cualquier... Es que esto es un retroceso. No, es que esto no estamos retrocediendo. No sirve, entiéndanlo. Exacto, no estamos retrocediendo 5 ni 10, ni esto, ese libro de qué año es, Jimé, no sé si tú te recuerdas la fecha, pero es del siglo XVIII, si no estoy mal. Sí, 1770 y algo. Exacto, entonces no estamos, lastimosamente, vuelve y juega. El derecho no juega solo, el derecho juega con otras cosas, pero se está poniendo a jugar al derecho, se le está pasando una pelota que no sabe cómo manejarla y que va a ofrecer y que está ofreciendo respuestas inefectivas para algo que está en nuestra estructura cultural, social, que lamentablemente está, y ahí vuelve, o sea, nosotros no estamos validando que este tipo de cosas sucedan, lo que estamos diciendo es que la respuesta que se le está dando a este tipo de problemáticas no es la correcta, no es efectiva. Exacto, así es. Y pues bueno, como finalizando de pronto un poquito esa parte que también me gustó que Carlitos me haya apoyado porque creo que es importante, o sea, que la gente entienda un poco como ese vínculo que tenemos desde el derecho con tantas ramas tan diferentes, que por eso yo creo que soy tan enamorada de mi carrera, que uno lo logra de verdad conectar con tantas cosas, ¿sí? Y pues termino como esta parte también citando una parte de la sentencia T-762 del 2015 de la Corte Constitucional, en la cual dice en sus consideraciones lo siguiente. Dice, en su resuelve, perdón. Dice, tercero, declarar que la política criminal colombiana ha sido reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad. Asimismo, que el manejo histórico de la política criminal en el país ha contribuido a perpetuar la violación masiva de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad e impide en la actualidad lograr el fin de la resocialización de la pena. Esto lo estamos hablando del 2015, ¿sí? 2015, y ya se está viendo un poco qué es lo que podría pasar con este tema en este momento. Ojalá sea así, exacto. Vuelvo y digo, la sentencia es T-762 del 2015. ¿Listo? Dale, Jimé. ¿Tiene algo más que decir, Jimé? No, Dani. Dale, pues yo creo que esa sentencia resume exactamente lo que es el sistema judicial de este país. Y más que todo el sistema penal. Digamos lo que la oralidad trató de traer un poco de dignidad a este sistema, pero no ha servido porque es algo cultural y no político, ni mucho menos legislativo. Es algo cultural y en la cultura del colombiano. Me acordé, ya para terminar, ya discutimos lo que pensamos, pero recordé que yo no había respondido lo que para mí que es la resocialización. O sea, yo parto, digámoslo, Carlitos dio la parte, digámoslo así, humana, Jime la parte intelectual, yo y la parte emocional, digamos así. Yo soy muy filosófico, yo me voy a ir por el lado de la filosofía. O sea, los que han estudiado Derecho y que nos están viendo, pues otros no. Jean-Jacques Rousseau era un filósofo político francés, creo que era francés, sí, era francés, ¿cierto? Sí. Jean-Jacques Rousseau, o era italiano. Creo que era de Austria. Espérate, reviso. No, bueno, creo que sí es francés. Bueno, creo que era francés. Revisemos para no ser tan... Mientras tanto, en español, Juan Jacobo... Suizo, Ginebra. ¿Suizo? Sí.
no le pegó a ninguno. Entonces, él decía, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. O sea, y yo creo, a mi parecer, no sé, algunos tratadistas que han dicho sobre el tema o algunos filósofos, pero desde mi parecer, o sea, yo creo que esa palabra resocialización se incluye ahí. O sea, el hombre es bueno por naturaleza desde un inicio. Yo no lo creo, pero pues él lo decía ahí yo y estoy definiendo la palabra resocialización. O sea, el hombre nace bueno y nace insertado en una sociedad y es a donde sea el paradigma al que quiero llegar. Si el hombre nace bueno y la sociedad corrompe al hombre, al decir resocialización no se estaría buscando es corromper al hombre si la sociedad es corrompida. O sea, ahí les dejo ese interrogante ahí. Es muy filosófico, Dani, es cierto. Pero bueno, partiendo de ese hecho, para mí la resocialización es cambiar una persona, cambiarle el punto de vista y cambiar la forma en que esta persona puede vivir en sociedad. En algún momento viví en sociedad, podría ser de niño o de joven, eso depende de cada una de las personas, porque hay unos que comienzan a delinquir desde que tienen uso de razón. Hay otros que por situaciones de la vida comienzan a delinquir, pobreza, enfermedad, no tengo cómo vivir, entonces tengo que robar, o si no me muero de hambre, mis hijos se mueren de hambre, me echan de donde vivo, y más en un país como Colombia, que todo es bonito pero por encima. Colombia es esa casa que está bonita pero pateando la puerta se cae toda. Entonces, partiendo del hecho que hay muchos que están en las cárceles por ese motivo, la resocialización para mí es tratar de sacar la esencia buena que tiene el hombre, tratar de fundamentar ese deseo de servir a la sociedad. Supuestamente entre una cárcel, ya creo que nos quedó claro que ninguno de los tres pensamos que eso lo hace una cárcel, y la experiencia lo habla. La cárcel es una universidad del delito, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero él dijo que las cárceles en Colombia eran una universidad delictiva. La palabra resocialización yo creo que va enfocada a eso, a volver un bandido, digámoslo así, en los casos en que son culpables, en un hombre de bien a la sociedad. Pero ahí es el paradigma, aparte el que decía que un poco loco, el paradigma de qué me sirve a mí que por cosas del destino, el Espíritu Santo, la Virgen, no sé, me logré resocializar, caí en cuenta, sí, estuvo mal lo que hice, hay muchos más caminos, puedo tener una vida recta y una vida fuera del delito. ¿De qué me sirve salir a una sociedad que me va a juzgar porque estoy en la cárcel o por un error que tuve? O sea, eso es resocializar. ¿De qué me vale a mí poderle aportar algo a la sociedad si la sociedad no me acepta lo que yo le quiero aportar? Entonces, el problema no es solo la resocialización, ni que se resocialice o no, sino que también podría ser la resocialización de la sociedad. O sea, la humanización de la sociedad. Y esto solo se logra mediante dos cosas que creo yo, y es empatía, análisis y educación. Esas tres yo creo que son fundamentales, no eran dos, eran tres. Esas tres cosas para mí y a mi modo de ver es fundamental para humanizar la sociedad y lograr que el delincuente o que el exconvicto pueda resocializarse dentro de la cárcel y pueda aportar algo a la sociedad, y que esa sociedad, en vez de juzgarlo, lo acoja y le dé una oportunidad de mostrar que él no es solo lo que hizo, sino también muchas cosas más que nadie se da la oportunidad de ver. Entonces, pues a todos muchas gracias por vernos hoy. Yo creo que fue un tema bastante interesante, y más teniendo en cuenta el contexto en que nos estamos moviendo, tanto político, jurídico y social en el país en este momento y en el mundo, con el resurgimiento de las políticas duras y de las políticas vengativas de la derecha extrema. No digo que la izquierda es buena, no, también la izquierda tiene sus cosas malas, porque no demoran en decirme mamerto guerrillero, unos. Y ahora, por lo que acabé de decir, otro facho degenerado, tanto izquierda como derecha tienen cosas muy malas, y que yo creo que es la derecha la que ahorita se está dando cuenta que después de todo esto en todo el mundo, Francia, Alemania, en Rusia con Putin, que es un tema interesante, pero pues que no vamos a hablar ahorita de lo que está pasando, Erdogan en Turquía, en Bolsonaro en Brasil y Trump en Estados Unidos, o sea, la derecha... Le dio COVID a Bolsonaro. Sí,
Pero le tosió a los periodistas. Sí, le tosió a los periodistas encima y lo van a demandar, por ahí escuché, por exponerlos. Entonces yo ya, y nosotros hacemos eso, o bueno, mi intención, yo creo que la de Carlitos y Jimé también, aparte de discutir desde el cine, de discutir las películas y analizarlo desde el punto de vista jurídico, es como una forma de aprendizaje para que la gente vea y se dé el tiempo de analizar y de reflexionar, o sea, lo que está pasando está bien, lo que están proponiendo está bien, en qué me afecta a mí y más en qué me afecta a mí, en qué afecta a la sociedad lo que está pasando. Y más en un momento como estos que, como digo, los extremos están llegando a los países clave, a países importantes, a países en donde tiene una política fuerte y en donde las leyes, a pesar de que son fuertes, pueden ser muy volátiles. Y la última vez que pasó eso fue en 1933, cuando Hitler subió al poder, y en 1929 en Italia con Mussolini, y ya el resto de historia sabemos qué fue lo que pasó después de una crisis como la de 1929. Entonces, esto es un llamado como a reflexionar que miren lo que está pasando en el mundo y miren cómo como individuos podemos cambiar, aunque sea con un poco, esta cosa. Y me acuerdo algo que me dijo una amiga Angie, que creo que está viendo Angie Naranjo, y es que no sé si lo sacó de algo, si se lo robó de algún lado, pero pues lo voy a decir, que mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas puede lograr algo muy grande. Y yo pues, igual que Carlitos, soy un poquito soñador y creo que esto es posible. Entonces, no sé, yo me despido ya, no sé, Jime, Carlitos, si quieran decir algo más. No, de pronto nada de lo que dices, Dani, pues que no es que aquí tengamos la verdad absoluta, no es que aquí, mejor dicho, ya lo que nosotros decimos es La lo que es. tenemos. No, pues Jime no, pero los demás. No, para nada, sí, sí, sí. La Sí, idea, no es eso, pero sí, la idea es como despertar esa curiosidad en la gente, que no se queden solamente con lo que nos muestran, que no se queden solo con la noticia de se aprobó la cadena perpetua, no, sino que indaguemos, busquemos más allá, busquemos los motivos y ahí ya con argumentos decidir si estamos o no de acuerdo con X o Y posición. sí, sí, total. Y no, y qué bueno que vivimos cierto debate en comentarios. Bacano que suceda este tipo de cosas, que este sea el espacio Sí, también para que la gente, lo que dice Jimena, nadie tiene la respuesta absoluta. Probablemente nosotros tenemos un poquito más estandarizada nuestras opiniones, tal vez es por la edad, yo no sé, pero no, bacanísimo que ese tipo de temas en comentarios esté sucediendo y que para este directo teníamos pensado que ya íbamos a crear la página en la que pudiéramos subir. no tenemos nombre. Tenemos un bloqueo mental absoluto, hemos trabajado arduamente por un nombre y no hemos podido. Algo que tenga que ver con mariposas y el color púrpura. Sí, 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 entre tantas Pero que ideas. no sean los mariposos ni nada de eso, porque ya empezaron a decir que no. Los osos Probablemente, probablemente esperemos que para el próximo directo ya exista una página para que nos puedan seguir, empezar a crear comunidad, empezar a crear gente que nos ve. Sí. Tenemos muchas más ideas, se viene algo muy bacano entre todo esto, lo hemos podido hablar. No sé, la cuarentena también ha hecho florecer este tipo de cosas, pero no, qué chévere que la gente que nos está viendo cada 15 días, estén ahí, roten la voz, que mucha gente yo creo que le interesa este tipo de dinámicas, este tipo de espacios, este tipo de, así sea en comentarios de Facebook, que uno hable contra lo que dice otra persona, pues sí, que sea así y que sea este el espacio que uno se pueda relajar un miércoles viéndonos aquí hablar. Entonces, nada, Nos vemos en 15 días. Sí, sí, sí. Dani. Listo, ya, muchísimas gracias por estar. Llamen a sus amigos porque pues yo siempre voy, sí, díganle a todo el mundo porque ya queremos subir de los 17. La meta es al próximo los 30. No, lo subimos. Llegamos a 28 en un Sí, momento. Yo estaba revisando. Muchas gracias a la gente que nos dio de la página de los grupos de Facebook de Actualidad Jurídica Colombiana 2 y de Cultura y Ocio. En general la guerra universitaria. Y de Cultura y Ocio de Guerra. Entonces, muchas gracias para ustedes que nos vieron. Esperamos verlos otra vez por acá. Y ya, que chao, que muchísimas gracias. Chao, gracias.